aquellas personas que posteriormente puedan hacerlo. Bien, pues sí, voy a empezar a compartir las pantallas. A ver, y empezaríamos por el taller número 5. En primer lugar, vamos a empezar viendo el modelo de gestión que a lo largo de los talleres estamos presentando. Es un modelo de gestión que no solamente es de cumplimiento, sino que además tiene como principio básico otros tres escenarios, que serían la ética y la gobernanza. Bien es cierto que la parte de cumplimiento normativo sigue siendo el eje nuclear o el principio básico sobre el que se configura el buen gobierno corporativo. En esta diapositiva estamos viendo cómo se estructuran los tres ejes triangulares del modelo de gestión. Por una parte, la ética, y también vemos el marco normativo relevante, pues que forman parte de las metodologías que se utilizan para la configuración del modelo en cada una de estas reglas. Para la ética, la actual UNEN ISO 26000 del 2021, pero también otras normativas que son exigibles, como son la ley básica del empleado público, el Código Penal y la circular. También en relación con la parte de cumplimiento normativo y de requisitos aplicables, también tenemos en cuenta un marco normativo que es profuso, pero igualmente es exigible, y de ello lo más relevante son el Código Penal y la circular de la Fiscalía General, pero también existe otra serie de normativas que son voluntarias. Por último, en relación con el eje de gobernanza, pues hay un marco normativo que es clave, que es relevante, que es la UNE ISO 37000 de 2021 sobre gobernanza. Además, existen otra serie de normativas que también son voluntarias y obligatorias. En relación con cuál sería el modelo de gestión relevante que configura el buen gobierno corporativo, como aquí se ve, también es más amplio que puramente el sistema de gestión de compliance o el sistema de cumplimiento normativo. No obstante, sigue siendo el eje básico, el eje nuclear sobre el que triangula otros dos sistemas, que son el de comportamiento ético, el de la responsabilidad social basada en la UNEN ISO 26021, y también el de gobernanza, que como se ha dicho anteriormente, se basa en otra metodología, en la UNEN ISO 37000. Bien, pues este triple tipo de gestión, ética, de cumplimiento y gobernanza, pues serían los que conformarían el buen gobierno corporativo. Unos elementos que son básicos de este modelo, precisamente de los que hoy se van a tratar, serían los elementos que configuran el buen gobierno corporativo, y que, como se verá, van más allá de los elementos del sistema de gestión de compliance. En esta ocasión hay algunos que se configuran como elementos que son clave y de los cuales vamos a tratar aquí una serie de ellos. Por eso esta presentación, en el sentido de ver cómo se configura el modelo y cómo se integran estos elementos que son normativos, que son documentales, que son estructurales y que son herramientas que de alguna manera va a hacer funcionar e implantar el sistema. Aquí se ve cuáles son estos elementos clave. Para la parte ética, el Código de Buen Gobierno Corporativo. Para la parte de cumplimiento sería la normativa de aplicación, tanto de cumplimiento como para los requisitos establecidos según las actividades que cada organización preste. Y por último, la política, el manual, la responsabilidad y el canal de información. Como digo, el Código de Buen Gobierno se verá hoy. El de la parte normativa ya se vio en el taller 4. El de evaluación, el procedimiento de evaluación lo vamos a ver en el 6. Y luego en este también veremos la parte de política, manual, el de responsabilidad ya se vio en el 3. Y luego el del canal de información se verá en el número 10. Bueno, pues con todo ello ya vemos configurado un modelo de gobierno corporativo que desde luego cumple las especificaciones del modelo propuesto, bueno, que exige el Código Penal en su artículo 32 bis en los numerales 1 a 6, y por tanto no solamente recoge esta serie de necesidades de cumplimiento,
sino que, como digo, también estructura otros requisitos de esos modelos de cumplimiento y de gestión que se han dicho anteriormente. Bien, pues dicho esto, comenzamos con este taller, y lo que primero hay que indicar es que, nuevamente, los talleres son muy extensos y, por tanto, no se pueden expresar todos los contenidos que aparecen en las diapositivas. Bien, es verdad que se concretarán aquellas ideas que se consideran básicas, pero no obstante, la sesión se está grabando y además toda la información que aparece en la diapositiva se van a entregar de forma completa. Por último, las preguntas que vayan formulándose, pues yo os ruego que las vayáis detallando en el chat para que posteriormente, al final de los dos talleres, se pongan en marcha. Bien, hoy vamos a ver, pues, los elementos claves del sistema de gestión. En esta ocasión vamos a responder a una serie de interrogantes que son básicos para la configuración del modelo, como por qué deben integrarse el código ético y de conducta en los sistemas de gestión. Como digo, es un código ético y de conducta que va más allá. Por tanto, el código es el código de buen comportamiento, de buen gobierno corporativo, e integra principios que no solamente son que tienen que ver con la ética, sino también con gobernanza, con transparencia, con acceso a la información, y con una serie de elementos que finalmente han de tenerse en cuenta como para configurar un compromiso y una ética en la cultura que propicie y que se conciencie para implantar de un modo eficaz y un modo idóneo, tal como dice la circular de la Fiscalía General del Estado, ese sistema. También vamos a ver cuál es el proceso de generación del código ético y de conducta, cuál es su justificación, cuáles son los compromisos, principios y conducta de la empresa sostenible. En este catálogo no es un catálogo cerrado, es un catálogo abierto, que cada una de las organizaciones pues puedan escoger en función de las actividades que desarrollan y del ámbito en el que prestan sus servicios. Veremos cuál es la política del sistema de gestión de buen gobierno y qué establece, qué es un manual de gestión de buen gobierno corporativo, o qué es el modelo de cumplimiento de buen gobierno corporativo, o el sistema de gestión que impone el Código Penal para garantizar que las organizaciones, las empresas privadas, pero también públicas, pues, puedan quedar eximidas, exceptuadas o que no respondan a los delitos que las personas que forman parte de ella pueden cometer, pues por no tener la diligencia suficiente a la hora de elegir o a la hora de supervisar, y por este motivo las personas que forman parte de esta estructura los cometen. Veremos cuál es su justificación, el ámbito y la estructura, qué elementos son los que integran el manual, cuáles son los instrumentos de evaluación y comunicación de esta herramienta y cuáles son sus destinatarios. En definitiva, los contenidos que vamos a ver se van a completar en estos elementos que ya he comentado, que es el código, pero que es el manual, que es la política. Vamos a ver una serie de documentos que son clave, y por último hablaremos del taller 6, que será el que hagamos a continuación. Bien, el primero de los elementos clave de buen gobierno corporativo, quiero recordar que se sitúa en uno de los 3 ejes triangulares, fundamentalmente forma parte del eje de la ética, pero que es transversal y que por tanto va a recoger principios, conductas, normas que tienen que ver también con la parte de cumplimiento y con la parte de gobernanza. Aquí veremos principios que tienen que ver con las actividades, su desarrollo, sus relaciones con los grupos de interés a los que ha de añadir valor la organización en la prestación de los servicios, pero también los temas relevantes, los temas que van a propiciar un modelo de gestión basado en el valor que va a ofrecer las organizaciones que tienen esta conformidad con el sistema del buen gobierno corporativo, y que por tanto podríamos calificarla de empresa sostenible, que va más allá de la mera acción operativa y que por supuesto tienen un propósito que tiene mucho más que ver con el valor que ofrecen a cada uno de los grupos de interés al que forman parte. En relación con el código ético, el código de buen gobierno corporativo, inicialmente es un documento de la alta dirección
no existe una estructura ni una metodología única, por tanto, cada organización, en función de sus actividades y de cómo se configuran en sus relaciones con las partes interesadas, pues procede a marcar un modelo de código que finalmente va a incidir en la cultura de la organización, estableciendo nuevos compromisos que permitan configurar un nuevo modelo, un nuevo sistema. Lo que sí es conveniente es sentar la base de ese contexto que se traslada a un código ético en cuanto al proceso de elaboración, en donde vamos a ver realmente cuáles son las partes que son interesadas y cuál es este proceso para garantizar que el código de buen gobierno corporativo responda a ese eje, a esos principios básicos que van a configurar el modelo de gestión de buen gobierno corporativo. Como se ve, lo importante no solamente es el proceso de elaboración, sino también los contenidos. Los contenidos, como se pueden apreciar, son diversos, pero fundamentalmente van a recoger lo que se ha dicho inicialmente y se corresponde con el contenido del propio código, que es su presentación, la finalidad, su justificación, también su alcance, la metodología, los elementos y también aquellos requisitos de comunicación y de revisión. En cuanto a la presentación, el código es un documento que se comunica, que además va a servir de canal de información con el resto de los grupos de interés y, por tanto, es necesario una presentación estructurando no solamente la información que allí se contenga, sino también haciéndola de una forma que llegue. Es decir, aquí el elemento de una buena presentación, incluso utilizando movimientos que sean no solamente la edición aquí y el diseño, pues son una de las claves, porque de alguna manera se trata un poco de impactar o de tratar un poco de configurar una nueva cultura. Una cultura que será compartida y que no solamente forma parte de los elementos internos de la organización, sino que es una cultura que se comparte con otros grupos de interés y que, por supuesto, formará parte con uno de los 5 grandes elementos que forman la cultura de la organización. En este caso, hablamos de la cultura ética compartida como uno de los elementos motor de la cultura y que va a propiciar una conciencia de cumplimiento, pero también ética y de gobernanza, que va a permitir esa triple dirección, dirección de ética, dirección de cumplimiento y dirección de gobernanza, para hacer que las empresas tengan un propósito sostenible. Bien. Finalidad, bueno, pues como se ha dicho, la finalidad no es otra que hacer que todas las partes que son interesadas, pero fundamentalmente aquellos grupos de interés que son internos, y desde luego las personas que tienen la máxima autoridad o el máximo poder, o que son los líderes de la organización, pues conozcan, sepan cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego que se inspiran a través de una serie de valores que marcan las conductas, que marcan los principios, que marcan las reglas de juego con el resto del grupo de interés y, por tanto, también definir cómo se va a hacer esto, a través de qué elemento se va a trasladar este tipo de acciones para que todas las personas que configuran la organización formen parte de este buen gobierno corporativo, más allá de una única dirección que sea la que impulse y motorice todo el sistema. Bien. A continuación, también se pone en marcha, se describen la justificación normativa, que desde luego son obligatorias, y de esto ya vimos muchas de las normativas que hablamos en el taller número 4 sobre normativa de aplicación, y aquí de alguna forma también se vuelve a detallar con el fin de propiciar nivel de cumplimiento que permita y exija a todas las personas de la organización que esto hay que cumplirlo, pero que además pueda justificar la incorporación de forma integrada de otra serie de elementos que permitan pues, conocer y tener información acerca de quiénes son aquellas personas que no están cumpliendo,
o cuáles son los procedimientos que la empresa pone en marcha en el caso de que se produzcan irregularidades, incumplimientos, desde luego cuáles serían incluso las sanciones como consecuencia de esas presuntas faltas que se pueden ir cometiendo. Como digo, la justificación es una justificación exigible y obligatoria, pero también es una justificación que puede ser voluntaria y que va a responder a los mecanismos y a los métodos que la organización pone en marcha de forma integrada para velar por una adecuada implantación idónea y eficaz, como asimismo dice el Código Penal y la circular de la Fiscalía General, y aquí entran en juego requisitos que son aplicables a actividades y que se tienen en cuenta en diferentes estándares que precisamente nos dan pistas y herramientas para configurar un modelo de buen gobierno corporativo que ha de trasladarse a través de este Código de Buen Gobierno Corporativo de conducta y de conducta. Bien, el alcance y destinatario, pues alcanza a todas las actividades de la propia, en este caso, ANESMA. Como se ha dicho, todos los logos, todas las razones que aquí se expresan, no son más que bueno, forman parte del diseño que se hace para que, de alguna forma, la documentación tenga sensación de materialidad, pero que en principio no es algo realmente que en estos momentos ANESMA tema. Se pone el logo de ANESMA para configurar la documentación y expresar un contenido que se materializa, o que sí, una vez que se sigan las pautas de adecuación conveniente. En este caso, destinatarios, los grupos de interés que tienen que ver con la asociación, y por tanto el órgano de gobierno, los socios, la asamblea, los empleados, las autoridades administrativas, los empleados, los proveedores y aquellos otros grupos de interés que ANESMA tenga por conveniente. En cuanto a la metodología, bueno, pues aquí sí que es verdad que es importante utilizar una metodología compartida, una metodología en el sentido de que el diseño de la información que forme parte del código de buen gobierno corporativo sea consensuada, sea colaborativa, con el fin de que luego a la hora de que se implante o de que se implemente, pues tenga el mínimo rechazo posible. Aquí el proceso es un proceso que se inicia con una designación de un equipo que va a ser el que de alguna forma analice toda la información que es necesaria, que se consensúen todos los valores, todos los principios, todos los compromisos y conductas que de alguna manera hayan sido incluidas de acuerdo a la normativa obligatoria y voluntaria que esté al alcance del equipo. A partir de ahí hay un proceso en donde se elabora por un experto o por un especialista que tenga el conocimiento suficiente como para estructurar el código de una forma sencilla, de una forma cómoda y que se pueda comunicar al resto del grupo de interés, y un proceso de elaboración en donde aquellas personas que no han participado en las actividades anteriores sí que presten su aprobación inicial o aprobación en definitiva o su ratificación, y luego fundamentalmente el proceso de comunicación, que como digo es un proceso clave con el fin de comenzar el proceso de diálogo, de información y de concienciación con las partes interesadas. ¿Por qué? Porque este modelo es un modelo que ha de configurarse de una forma sistemática, pero también sistémica, con el fin de garantizar que forme parte de la cultura y que por tanto el buen gobierno corporativo sea el buen gobierno corporativo de todas las personas que conforman la organización. El proceso de evaluación, pues es un proceso en donde igualmente se designa un equipo de evaluación que no es aquel que elaboró ni que tampoco sometió a aprobación el código, y es el que define la metodología, el proceso y los parámetros para evaluar de acuerdo con los indicadores que existen en algunas metodologías o en alguna estructura con indicadores concretos que va a permitirnos saber realmente cuál es el nivel de madurez que tiene el código ético y también cuál es su nivel de implantación y, por supuesto, si se puede o no mejorar de acuerdo con la información que reflejen los informes de evaluación que se vayan desarrollando. Estos serían diferentes documentos de concienciación que de alguna manera permitirían ir madurando y diseñando una conciencia de buen gobierno corporativo en el resto
de la organización, no solamente los grupos de interés internos, sino, como os he dicho, también los grupos de interés externos. En cuanto a los elementos que configuran el buen gobierno, el código de buen gobierno corporativo, pues el código ha de recoger de una forma muy sencilla cuáles son aquellos elementos, porque de alguna forma el código se va a desplegar en la organización y también en otros grupos de interés externo, y por tanto es conveniente que al menos los 7 elementos clave del sistema de gestión puedan ser conocidos en función de la importancia que tienen a la hora de la toma de decisión de la organización las personas que la dirigen y gestionan. Como digo, los elementos tendrán un nivel de desarrollo acorde con el grupo de interés al que se refiera. Por supuesto, no es el mismo nivel de desarrollo que tienen estos documentos, que han de ser conocidos por los órganos de gobierno, los órganos de dirección, que por otros grupos de interés que tengan un nivel de autoridad menor en la organización, como puede ser responsable de área o responsable de sección, y mucho menos deben ser documentos complejos que deban o que tengan que llegar al nivel de operario, con el fin de que todos los trabajadores conozcan lo básico del código de buen gobierno corporativo, de forma que sepan realmente cuáles son los elementos que tienen que cumplir, aquellos que saben que no debe cumplirse, y cuáles son los dispositivos de comunicación en donde pueden acudir como para informar de esas acciones, de esas actitudes que son ilícitas, con el fin de que la organización pues pongan en marcha esos mecanismos que dispone, con el fin de garantizar y de concretar esos elementos que van a definir realmente que el sistema de estar conforme con los contenidos y con los requisitos que establece el Código Penal. Bien, elementos del manual de buen gobierno corporativo que han de formar parte del código son los que hay aquí, y no es que el manual esté dentro del código, pero sí que haga referencia, porque dentro de los diferentes documentos que van a definir el código, habrá uno que será sencillo, pero donde indicará que existe un manual, y también indicará dónde poder acudirse en el caso de que se quiera conocer con mayor concreción, con mayor extensión, estos documentos. Por eso digo que es bueno hacer documentos que se editen de forma que se puedan colgar en las páginas web, y que de una forma cómoda aquellas personas que estén interesadas puedan acudir para conocer realmente cuáles son los pormenores y extremos que se susciten. Grupos de interés, temas relevantes, por supuesto valores, y por supuesto también, como digo, los principios de cumplimiento de buen gobierno corporativo. Aquí lo que aparece es un diagrama de cuáles son los principios que se van a integrar en el Código de Buen Gobierno Corporativo. En esta estructura ya se ve que no solamente tiene que ver con la parte de cumplimiento, como sería la parte de una serie de códigos que tiene que ver con la parte de compliance, sino que es un código que cubre una serie de principios que tiene que ver, por supuesto, con principios de cumplimiento, pero también con gobernanza, con transparencia, con relaciones con grupos de interés y con temas relevantes. Tema relevante que tiene que ver con las actividades que desarrolla la organización, y también en el escenario, en el contexto, en el ecosistema en donde lo presta, y por tanto cuáles son los principios que tienen que tener las personas que se relacionan con esos grupos de interés. En la diapositiva aparecen principios, aparecen temáticas, aparecen normativas de cumplimiento obligatorio y también voluntaria, aparecen actividades, aparecen metodologías para concretar las relaciones de las actividades con las personas, y cuáles son también aquellos retos de sostenibilidad que la empresa tendría que tener presente a la hora, por ejemplo, de establecer planes de acción y objetivos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro del gran catálogo de principios de buen gobierno corporativo, pues habría que concretar aquellos que serían relevantes. También hay un orden, hay una serie de niveles en donde realmente, a pesar de que todos serán de cumplimiento obligatorio, a la hora de su comunicación y de su concienciación, sí que es necesario establecer un rango
un nivel como para conocer realmente aquellos que son clave, aquellos que son importantes a la hora de conseguir un desarrollo eficaz de principio de buen gobierno corporativo en la organización. Bien, en revisión, seguimiento, evaluación y comunicación. Lógicamente, este documento, este elemento clave, que yo diría que forma parte también triangular del buen gobierno corporativo, es necesario mantenerlo vivo. El establecimiento de indicadores, controles de cumplimiento, herramientas de comunicación y, por supuesto, de evaluación y de mejora permitirá que este código de buen gobierno corporativo tenga una estructura de gestión que permita que se encuentre en una situación de adecuación permanente a las reglas del juego, a las actividades, al desarrollo de la organización en su configuración como empresa sostenible. Bien, esto sería el código ético y ahora vamos a ver realmente otro elemento de gestión, otro documento que en sí mismo forma parte de una de las reglas del juego del buen gobierno corporativo y que también debe tener una metodología, una integración que permita también configurarse de forma integrada, de una forma viva, respondiendo a los requisitos de cumplimiento, de ética y de gobernanza, que son las claves de este buen gobierno corporativo. La política, de alguna forma, expresa la voluntad de los órganos de gobierno en relación con su sistema de buen gobierno corporativo y va a concretar los elementos que lo conforman. Por supuesto, el grado de su desarrollo, de su implantación y de su implementación en la organización es otra de las claves de una configuración eficaz del gobierno. La política del buen gobierno corporativo no es un documento más que se cuelga en una pared, sino que algún responsable, debe de garantizar realmente que esos principios, que esas acciones que la dirección quiere poner en marcha, finalmente es una realidad que está detrás de las personas que conducen a la organización en el camino a la sostenibilidad porque forman parte de su cultura. De alguna forma, las campañas, los talleres de cómo realmente las personas de la organización dan respuesta a la política y, por supuesto, su comunicación y cómo vamos a ver el grado de compromiso de lo que la política del buen gobierno corporativo impone y cómo el compromiso se acepta, van a hacer no solamente que formen parte de la regla del juego, sino también la garantía de su cumplimiento. Elementos que contribuyen a la adecuación de esta política como elementos clave del sistema, pues son los fines. Aquí se han propuesto aquellos que ya forman parte de los estatutos en este caso de ANESMA, en el sentido de que se exprese realmente que los elementos que de alguna manera van a desarrollar las acciones y las actividades de dirección tienen que ver con los fines propuestos para la organización, en este caso, pues, defensa y promoción y presentación de los intereses de los asociados, creación y fomento de los servicios comunes para sus asociados y el impulso de una constante labor formativa y de perfeccionamiento y de promoción con los socios. Y, por supuesto, programación y realización de acciones y actividades procedentes, las que procedan para la consecución de los fines. A continuación, otro de los elementos que definen o que se definen en la política serían las actividades, que de alguna manera suponen la concreción de los fines en términos de acciones concretas. Aquí, pues, organizar concursos, seminarios, jornadas, informaciones, concienciación, elementos de alguna manera van a propiciar que aquellos fines para los que se creó la ANESMA finalmente sean una realidad palpable, configurable y, por supuesto, evidenciable mediante los registros y la conformación de este nuevos fines que configuran las actividades de ANESMA. Por supuesto, la misión, es decir, la razón fundamental de la organización basada en su propósito
para que pueda marcar una visión concreta serían parte de la política, pero parte de la política para que de alguna forma expresiva cada una de las personas que la configuran y por supuesto de aquellas, en este caso de los socios y de los socios no solamente socios, sino también asociaciones y colaboraciones, tengan claro realmente la razón de ser y el propósito de la organización, pues cómo realmente se expresan en frases concretas para que todo el mundo que de alguna forma se relaciona con ANESMA sepa que su misión es la de contribuir a la resolución sostenible de los retos medioambientales de las ciudades o que tiene una visión de ser la referencia sostenible de la resolución de los problemas medioambientales de las ciudades e interlocutora preferente ante de las administraciones. Vuelvo a incidir que estos documentos son documentos que son las conclusiones de una serie de reuniones posteriores por personas que de alguna manera han sido designadas y elegidas como para que puedan desarrollar de una forma determinante cuáles son estos elementos que van a configurar las partes claves de la política, en este caso de ANESMA. Por tanto, no son realidades que han pasado por los elementos claves para su despliegue. Valores fundamentales que tienen que ver con lo que se ha dicho anteriormente en el Código de Buen Gobierno Corporativo y que de alguna manera definen las reglas y los principios del juego del buen gobierno corporativo y de alguna forma velan y están detrás de la ética, del cumplimiento y de la gobernanza. Valores que en definitiva tienen que ver con la justicia, la sostenibilidad, la integración, el cumplimiento, la transparencia, la ética, la responsabilidad, la creatividad, la eficiencia, la autosuficiencia, competitividad, cooperación, prevención, socialización y que de alguna manera serían los principios, las conductas claves que serían aquellos que entran dentro del Código de Buen Gobierno Corporativo y por tanto serían la expresión de lo que realmente los grupos de interés tienen que desarrollar. Otros elementos clave de la política, pues la propuesta de valor. Es decir, realmente la existencia a través de sus fines de la actividad de ANESMA tiene un propósito, pero un propósito que de alguna manera se concreta en una serie de valores para aquellas, en este caso, socios pertenecientes a la asociación y socios colaboradores permiten conocer y velar porque realmente pertenecen a ANESMA de una forma, una fidelidad apreciable, pues porque detrás de lo que es de los fines de ANESMA también tiene una serie de valores que lo hacen que estén dentro de ANESMA y que no estén en otra organización. En este caso, la propuesta de valor de ANESMA es su referencia dentro del sector como asociación de naturaleza ambiental y pública que cubre la mayoría de las empresas públicas de este sector a nivel nacional, pero también como comparten sus conocimientos, como es capaz de identificar el talento y los valores para posteriormente desarrollarlo e integrarlo dentro de cada uno de los profesionales que forman parte de los socios, cómo se ofrecen soluciones a problemas comunes, cómo estas soluciones además son colaborativas, a partir de esa expresión asociativa que permite utilizar el conocimiento de una forma compartida y, por supuesto, con el mínimo nivel de riesgo, puesto que de alguna forma ya ha sido probada por las personas o las empresas que participan en esa resolución de los problemas que se propician. Como ANESMA es una gran red comercial para los mayores o los proveedores fundamentales de estas organizaciones públicas, cómo sirve de fomento para el buen gobierno corporativo, basado, como os he dicho, en la regla máxima de cumplimiento, su nivel de competitividad y su compromiso a través de esta serie de acciones, a través de esta serie de modelos o de sistemas que no solamente responden al cumplimiento normativo, en este caso penal, sino al cumplimiento normativo exigible a través de la dispersa y profusa normativa que hay en el sector público, pero que no solamente es exigible, sino también de otras metodologías que, como os he dicho, es voluntaria. El alcance, volvemos a repetir,
y a recurrir que el alcance tiene que ver con todos los grupos de interés de ANESMA, y también la parte de compromiso. La parte de compromiso, como os he dicho antes, es una de las claves en donde las diferentes personas de la organización no solamente expresan su conocimiento con la comprensión, la concienciación, con el cumplimiento de esas directrices de desarrollo de la organización a la hora de cuáles son aquellas acciones que van a permitir el que se configure como una empresa con un propósito sostenible, pero que además como cada una de las personas de la organización se comprometen con el cumplimiento de estas acciones y de estas conductas que forman parte de la triple dirección ética de cumplimiento y de gobernanza. Aquí es importante que cada una de las personas que se comprometan pues comprendan realmente que tan solo con el compromiso de cumplimiento es posible llegar a poder tener implantado un sistema de esta naturaleza, y por supuesto es uno de los elementos que rigen el cambio de la cultura a través de una declaración de compromiso que de alguna manera diseña y que forma parte del modelo exigido por el Código Penal para que se puedan cumplir las directrices establecidas por el mismo, para que ante el incumplimiento de los diferentes tipos penales que establece la Fiscalía General del Estado, la empresa pueda defenderse, pueda cubrir su responsabilidad ante la comisión de hechos delictivos por parte de algunas de las personas que forman parte de la misma y que de una forma irresponsable puedan cometer los actos ilícitos que de alguna forma contravienen el Código Penal. Bien, bueno, pues dicho esto, entraríamos en el tercero de los grandes elementos, de los elementos clave que se ha comentado anteriormente. Sería la parte del manual del sistema de gestión. Aquí, como en el caso del Código de Buen Gobierno Corporativo, no existe una estructura metodológica que sea capaz de diseñar un manual, un programa de cumplimiento, que más de cumplimiento, como he dicho, se extiende, aparte de cumplimiento, también al triple eje de ética y gobernanza. No existe una estructura. Lo que sí es verdad es que existen una serie de elementos que ya veremos dentro del Código Penal que sí que han de formar parte de este manual de gobierno corporativo o del programa de compliance o del modelo de gestión que inspira el artículo 35, apartado 21 bis del Código Penal en su apartado 5, y que de alguna manera el modelo, el programa, el sistema de cumplimiento debe responder. En nuestro caso, el sistema no solamente va a responder a estos elementos que configuran el Código Penal, sino que además va a responder a algunos de los requisitos que, como os he dicho anteriormente, forman parte de otros esquemas, de otras metodologías y de otros procesos estandarizados que se han definido anteriormente y que forman parte del modelo. Bien, manual de buen gobierno corporativo, que sería el modelo, el programa, el sistema de buen gobierno y de cumplimiento normativo de ANESMA. Bien, a partir de aquí vemos en esta diapositiva como un modelo que lleve a un nuevo concepto de empresa, que sería el de pasar de una empresa operativa a una empresa sostenible, fundamentalmente pasar por un sistema que sea capaz de marcar un camino hacia una visión que es posible, pero que también reúne una serie de perfiles y de enfoque que en el caso de que la empresa sea operativa no lo tiene. Aquí sería como el buen gobierno corporativo marca el tránsito entre la empresa operativa hacia una empresa o una corporación pública sostenible. Y el buen gobierno corporativo debe estar expresado por un sistema de gestión, que en este caso sería el que aparece, el que se configura en el manual que hemos llamado del sistema de gestión y que en otras organizaciones se llama de otra manera, se llama de otras muchas maneras. Lo que sí es cierto es que el modelo, el sistema, el programa responda no solamente a su justificación normativa. ¿Por qué? Pues porque bien es cierto que algunas organizaciones fundamentalmente trasladan el espíritu y la conformidad formal de lo que exigen el Código Penal fundamentalmente y la circular de la Fiscalía General del Estado 2016, y lo que hacen es redactar en un documento plano
cuáles son esos elementos que van a configurar el modelo. En este caso se quedan en la mera justificación. Por supuesto, en esos programas formales aparecen quiénes y las condiciones de exención para adoptar y supervisar y controlar el modelo, es decir, lo que hay puramente en el artículo 31 bis del Código Penal, estableciendo los requisitos, también cuáles son los elementos que la circular configura como que tiene que tenerlo, y a partir del día 29 de septiembre del año 2021 también aparece también normalmente las empresas que lo tienen, como si hay una adenda en donde además estos programas tienen una exigencia normativa, que es la que aparece en la orden HFP de 2031 de 2021, sobre cuáles son los planes de medida de antifraude a través de la incorporación de un sistema de recuperación, de transformación y de excelencia. Pero vuelvo a decir que son sistemas formales que fundamentalmente lo que hacen es establecer en un documento plano pues los 6 elementos que configura el artículo 31 bis del Código Penal, para identificar actividades, establecer procedimientos fundamentalmente de formación para configurar la nueva cultura, concretar los recursos financieros, de dotación de recursos humanos, económicos y también tecnológicos, por supuesto la comunicación, los procedimientos de comunicación de irregularidades a través de ciertos canales de información, los procesos disciplinarios y fundamentalmente la verificación del sistema. Bien, en lo que nosotros como sistema de gestión, como modelo proponemos es algo mucho más vivo, mucho más idóneo y eficaz, como así establece el Código Penal, pero fundamentalmente la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Pues porque así como la Fiscalía General del Estado no exige certificaciones que acrediten que el sistema es conforme con una metodología basada, por ejemplo, en la actual UNE 19.601 y también desde el año 2021 en la UNE 37.301 de compliance, si bien no expresa su necesidad, sí que expresa 2 características que tienen que tener esos programas que de alguna manera tienen que verse y luego materializarse de forma evidente en los criterios del sistema. Y es que el modelo tiene que ser un modelo eficaz y un modelo idóneo. Un modelo eficaz para que comprenda cada una de las actividades que reúne la organización, y por supuesto un modelo idóneo acorde con las actividades, con el cumplimiento, con el comportamiento, con el desempeño responsable y con las exigencias éticas de la organización. Bien, por tanto, aquellos parámetros que permitan la evaluación, su seguimiento y su control y su verificación harán que la organización se dote de herramientas que permitan que, de alguna forma, la conformidad respecto a idoneidad y eficacia se puedan ir comprobando ante las peticiones o propuestas de petición por parte de la autoridad de cuál es el sistema. En ese caso, la configuración de este sistema permitirá que el sistema se encuentre y que tenga una evidencia clara y real de que efectivamente responde a esos criterios que exige la Fiscalía General del Estado. Bien, el objeto y finalidad, pues aquí de alguna forma se concretan a través de la implementación del sistema, cómo se hace la gestión de los riesgos, cuál es el despliegue que hace la organización sobre los elementos clave, cuáles son los diferentes tipos de control en relación a las actividades y los riesgos, cuál es el control puramente de las actividades, cómo se informan de los riesgos, los grupos de interés o se fomenta la cultura. En definitiva, el manual va a ser la expresión viva de esos procesos que la empresa tiene en marcha. El manual no tiene por qué ser un documento muy extenso, es un documento que de alguna forma concreta líneas de acción y que, por supuesto, la situación hay que aprovechar, pues como os ha dicho, los elementos y los recursos tecnológicos como para poner en marcha mecanismos que concreten, que expresen y que integran cada uno de los elementos de una forma fácil
para que aquel que quiera ir desarrollando sus conocimientos y comprensión pueda hacerlo. Aquí la configuración vía internet o a través de un banner de comunicación con los grupos de interés es la clave, de forma que el manual se va desarrollando a medida que la madurez de las personas que tratan de conocerlo o de visitarlo se lo quieran concretar. El alcance, pues el alcance básicamente también se dirige a cada uno de los grupos de interés, en este caso de la organización que se corresponda, que en este caso es SANESMAD. Es importante la metodología. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí debemos garantizar, por supuesto, eficacia y idoneidad, pero a través de un método, una metodología que la precise, que la concrete, que permitan la implementación de las responsabilidades inherentes al buen gobierno corporativo y que permita una sistemática y una integración de cada una de las herramientas que configuran el modelo. Por supuesto, una estructura basada y que esté contrastada con los modelos de estructura de alto nivel que ya existen desde hace muchos años a nivel internacional, y también los diferentes niveles que concretan principios, procedimientos y herramientas. Aquí metodologías que utilizan el sistema pues son diversas, de alguna manera forman parte de los diferentes métodos que están establecidos a nivel internacional, europeo o nacional. Por supuesto, la estructura de alto nivel, que permite una estructura integradora y sistemática y que articule cada una de los órganos que toman decisiones, de las propias decisiones, de las personas a las que van dirigidas, de la responsabilidad de formación, competencia, de la delegación y diligencias como para poder garantizar que el sistema cumple y cumple de una forma adecuada. Diferentes niveles de desarrollo del sistema, pues 3 niveles básicos, que sería un primer nivel que responde a nivel de procedimiento y a nivel de proceso, que coincide con los elementos del sistema de gestión, que tiene que ver con el contexto, con la alta dirección, con la dirección, el liderazgo y por supuesto con la planificación, los objetivos y los planes para lograrlo y las medidas de prevención para cumplir los objetivos. Un segundo nivel que tiene que ver con procedimientos, con procesos para desarrollar los instrumentos de soporte, también de operaciones que tiene que ver con el buen gobierno corporativo y por supuesto con los elementos, con los parámetros, con los indicadores, elementos de seguimiento, control y medición y con las propuestas de evaluación, revisión, auditoría normativa o de cumplimiento y también con los elementos de mejora. No solamente basado en la detección de no conformidades o acciones correctivas, sino también en el empleo de la innovación, la creatividad y, por supuesto, la identificación del talento para incorporar herramientas de mejora dentro del sistema. Un último nivel sería el nivel de los métodos, de los instrumentos tecnológicos, de los instrumentos de desarrollo que precisan los niveles anteriores para que se puedan desarrollar un sistema cómodo, sencillo, fácil. Aquí la informática, los programas de desarrollo son las claves y, por supuesto, las metodologías, el desempeño a través de la delegación de autoridades mediante el desarrollo de identificación de responsabilidades, a quién se delega la responsabilidad, cómo se supervisa, por eso los elementos de control de esa supervisión, y aquí la informática y los programas de informática, no solamente para marcar la identificación, detección y evaluación, sino también para el control y evaluación y mejora de los mismos. Bien, los elementos que configuran el programa de gobierno o el manual, como os he dicho, son aquellos que se configuran o que se configuran en una estructura de alto nivel y que por tanto serían la parte de contexto, que ya se ha visto en los talleres fundamentalmente 2 y 3, la parte de liderazgo, que se dio en el taller 2, la parte de planificación
que se vio en el taller 3 y que vamos a ver también posteriormente en el taller 6. La parte de apoyo, que veremos en los talleres, fundamentalmente el taller 8 y el taller 9. En la parte de operaciones, que vamos a ver cuáles son las diferentes operaciones, veremos de forma concreta también en el taller también 8, pero que el manual de buen gobierno corporativo, el programa, debe de alguna manera contener de una forma descriptiva en el manual para que aquellos que quieran ver el programa de gobierno, el manual, puedan hacerlo. Por supuesto, debe de configurar elementos de evaluación y de mejora. En definitiva, estos elementos han de concretar esa estructura básica de alto nivel que se expresan en las metodologías que hemos utilizado y que, por supuesto, garanticen el desarrollo de lo que establece el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal. Entremos ahora a analizar cada uno de los elementos de esta estructura de alto nivel que configura el manual de buen gobierno corporativo y que de alguna manera va a expresar lo que es el diseño del propio sistema de gestión. En primer lugar, el contexto. Y aquí, ¿qué vamos a ver en el contexto? Pues los elementos clave, que serían estatutos sociales, actividades, conocimiento del ecosistema, el contexto, la normativa, la gestión de los diferentes grupos de interés, la gestión de los riesgos y oportunidades, los diferentes diagnósticos, evaluación y mapas de riesgo. En definitiva, vamos a responder a una serie de cuestiones que de alguna manera van a expresar las circunstancias internas y externas que ambas consideran necesarias para el diseño y mantenimiento del sistema. Se va a identificar de una forma evaluada a través de una matriz y del diálogo con las partes interesadas cuáles son las necesidades y expectativas de las mismas. Se va a determinar la evaluación de los riesgos, los mapas de riesgo inherentes y relevantes o residuales y la determinación de los elementos. Herramientas que van a concretar de una forma evidente que efectivamente esas cuestiones claves tienen respuesta, que serían el DAFO, la matriz de grupo de interés, la matriz de evaluación de los riesgos, el mapa y la matriz de contexto. Un segundo elemento, un segundo requisito del sistema es el liderazgo, que ya vimos realmente cómo a través de las condiciones, las responsabilidades, las facultades a desarrollarse y que de alguna forma ha de expresar lo que contiene el código con sus principios y valores, cómo esas acciones se vuelcan en la política y por supuesto en el manual, cómo se establecen los compromisos, cómo se garantizan su cumplimiento, cuáles serían las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses para garantizar que existen medidas, en este caso, de cumplimiento de la orden 1030/2021 para garantizar que la empresa pone en marcha declaraciones de ausencia como mecanismo que forman parte de los planes de medidas de antifraude, tal como se establece en esta orden que he comentado, con el fin de poder ser beneficiario de los fondos de recuperación, de transformación y de resiliencia, cómo se organiza la organización, la empresa, con el fin de garantizar un despliegue responsable para poder asumir una administración pues así, responsable, un comportamiento ético y por supuesto una administración también y una gobernanza sostenible. Y por supuesto la responsabilidad de las organizaciones. En definitiva, cómo la organización responde a quién y cómo se ejerce ese liderazgo, cuáles son los contenidos de la política, cómo se determina la evaluación de los riesgos, quién debe ocuparse de esa adecuada asignación de tareas y de cumplimiento dentro de la organización, quién tiene el deber, no solamente por encargo, de establecer y de canalizar la supervisión, sino cómo responde, cuáles son los resultados de esa supervisión y a quién ha de comunicarse. Los diferentes matrices para evaluar y evidenciar que así se hacen, y de esta manera pasaríamos al nivel de adecuación de la planificación de las actividades de la empresa sostenible, que no solamente configura su propósito, sino que determina un camino metodológico, un camino integrado para que su visión sea la visión de la empresa de buen gobierno corporativo. El plan estratégico, los objetivos para alcanzarlo, la evaluación de los riesgos relevantes que ha de tenerse en cuenta dentro de esos
objetivos para eliminarlos o reducirlos, los planes de cumplimiento de riesgo y de oportunidades, los objetivos de cumplimiento, de planificación para lograrlo o la metodología deben de configurar y de formar parte de la organización para responder cómo se aplican esos procesos que previenen, detectan y gestionan los riesgos penales ilícitos y de antifraude que establecen el Código Penal y las normativas de exigencia obligatoria y que por tanto no solamente nos permiten no incurrir en situaciones de relevancia o de incumplimiento jurídico penal, sino que al mismo tiempo nos van a proporcionar estar en una situación de sostenibilidad capaz de obtener aquellos beneficios y aquel reporte que tenemos que hacer a los grupos de interés para garantizar que efectivamente sus necesidades y expectativas se cumplen de la forma que previamente han sido consensuadas y han sido tratadas con ellos. Herramientas que la evidencian por el propio proceso de evaluación, las matrices de evaluación y los procesos llevados a cabo para garantizar que efectivamente las metodologías que se utilicen son las metodologías consensuadas y que han servido de referencia para hacerlo. Elementos de apoyo que no solamente garantizan el compromiso, conciencia, conocimiento y apoyo para confirmar que el gobierno de buen gobierno corporativo no es algo realmente que forme parte de la organización de mayor nivel, de órgano de gobierno o de la alta dirección, sino que forme parte de cada una de las personas que la conforman. El apoyo, la cultura de cumplimiento, el apoyo de estableciendo y desarrollando los recursos humanos, técnicos y también económicos suficientes para establecer procesos que definan competencias con la formación y la información necesaria previa selección de aquellas personas que efectivamente deben de configurar las responsabilidades necesarias como para que se lleve a efecto a través de procedimientos de contratación que no solamente son públicas, sino que han de responder al compromiso a cada uno del triple principio o del triple triángulo que configura el buen gobierno corporativo y cómo se establecen situaciones de comunicación y repositorios para que de alguna forma el compromiso, la conciencia pueda estar dirigida de una forma concreta y de una forma clara. Por supuesto, el canal ético, el canal de respuesta de personas o de grupos que quieren informar irregularidades sería otro elemento de apoyo y también el acceso de la herramienta de transformación y de acceso a la información. De esta forma, pues, desarrollaríamos una serie de herramientas que darían respuesta a configurar una cultura que es importante para llevar a efecto cómo la alta dirección genera y establece un sistema de buen gobierno corporativo y sus recursos y las competencias que las personas de la organización tienen y cómo forman parte de esa conciencia a través de dispositivos de delegación y cómo se responde a ese deber de cumplimiento a través de las comunicaciones que con diferentes niveles de madurez se expresan y cuáles son características y requisitos que afectan a esa configuración de los elementos que contribuyen al éxito del buen gobierno corporativo. Nuevamente, los matrices de eje, de recursos, de competencia, de diligencia, de formación, de comunicación, pues son también las evidencias claras de cumplimiento de esta herramienta. Operaciones que han de desarrollar para que se cumplan pues, las operaciones de planificación de controles financieros y no financieros, medidas de control, las cláusulas contractuales que han de incorporarse en los procedimientos de adquisición, de cualquier procedimiento de contratación que tenga que ver con obra o con servicios, o bueno, de procedimientos de incumplimiento y procedimientos de diligencia indebida, de alguna manera que puedan responder a cuestiones clave, a cómo se articula el sistema en términos de procedimiento y proceso, cuáles son los de diligencia, los controles, cómo se delegan o se despliegan estos controles, las precauciones a nivel contractual
que se debe establecer a través de las cláusulas y cuáles son, y los canales a través de cómo se procuran lo mismo. Nuevamente, las evidencias tienen que ser claras como para garantizar realmente que esto se acomete de esta forma. La mejora, el proceso de evaluación, cuáles son los elementos de este procedimiento de evaluación para efectivamente también responder a cómo se evalúa el desempeño del sistema, quién, cómo y cuándo se realizan las auditorías de desempeño, las auditorías de cumplimiento normativo o cómo se realizan los niveles de los informes de revisión. En definitiva, también, como último elemento, de dónde proceden las mejoras del sistema de gestión que de alguna manera van a permitir responder a si efectivamente se producen y cómo se mejora el sistema, quién y cómo se abordan las cuestiones de mejora, cómo se accede a las herramientas de benchmarking o a las alianzas, cómo y cuándo se realizan los informes de revisión y cómo se contienen estas herramientas. Bien, estos serían, junto con los documentos mínimos que establecen el sistema, aquí son 33, pero de alguna manera van a establecer una guía de cumplimiento y de comportamiento que van a expresar el cumplimiento a través de una serie de documentos que en definitiva son la herramienta y la directriz del buen gobierno corporativo. Y aquí, bueno, de alguna forma lo que se expresa son el repositorio documental que forman parte de este taller y que en su momento se van a colgar en el banner que ANESMA va a depositar en su página web. Por último, pasamos al taller número 6. Por tanto, dejo de compartir esta pantalla para compartir un segundo, que voy a abrir el... Bien, no sé si se puede apreciar el taller 6. A ver, ahora no sé si se está viendo el taller 6. Sí. ¿Llamas de la lavadora? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues gracias. Bueno, Perdona. simplemente destacar que bueno, que dado el tiempo, bueno, voy a procurar cumplir el tiempo y por tanto permitirme que vaya un poco con más deprisa, por tanto la información se va a concretar. Esto no quiere decir que el taller y la información sea tan o más importante que la anterior. Por aquí vamos a marcar una serie de elementos que sería el cuarto elemento, el quinto elemento clave, de alguna manera, del buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Pues porque identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento de comportamiento ético y de gobernanza supone de alguna manera establecer un modelo de prevención que permita su eficacia y su adecuación al sistema. Bien, a partir de aquí, bueno, empezamos con una otra nota introductoria, en donde de alguna manera lo que se dice precisamente es esto, la importancia de estos parámetros, de este procedimiento de evaluación. ¿Para qué? Para identificar los riesgos penales, para que se conozcan cuál es el proceso de evaluación de los riesgos, cuáles son las herramientas útiles de la organización, cuáles son los parámetros que se han de tener en cuenta para poder cumplirlo, cuáles son las herramientas y las actividades de las personas que afectan esta evaluación, los controles preventivos, los planes y medidas de intervención y cuál es el procedimiento de revisión y de actualización. En definitiva, los contenidos de este taller tienen que ver con el análisis, la identificación, la evaluación, conocer los mapas de riesgo, tanto inherentes como relevantes o residuales, y pasaremos a ver cuál es el taller 7 y también 8 y cuándo vamos a representarlo. Aquí volvemos a concretar y parar para ver realmente en dónde estamos. Volvemos a hablar de un elemento que es un elemento vivo y que no puede ser un elemento formal como puede serlo el manual o el programa de gestión.
Para configurar un sistema de evaluación de riesgo partimos de una metodología y de una estructura basada en la UNE ISO 31000-2018 de gestión de riesgo. Finalmente, hemos escogido algunos indicadores de gestión que se configuran en otras metodologías, que es la UNE 66175, pero que fundamentalmente esta está una serie de indicadores y parámetros que son de libro, que sería, bueno, pues, sería frecuencia, sería severidad, sería probabilidad, sería de alguna forma aquellos que son los que se están utilizando para la evaluación de algunas de las actividades que la empresa ya se están desarrollando, y lo único que en este caso hacemos es identificar riesgos que son penales y que de alguna manera proceden de riesgos penales que potencialmente ya se describen en la circular general de la Fiscalía General del Estado 2016. Utilizamos al mismo tiempo el requisito sexto de la UNE 19601 y de este requisito desarrollamos pues los tres elementos que son claves. El 6.2, que es lo que vamos a ver ahora, que sería la evaluación de riesgos de compliance, de cumplimiento, que es este taller, y aquí veremos la parte introductoria, la parte de análisis, la parte de evaluación de los riesgos, la evaluación y la información documentada. Y luego la parte objetivo la parte de acciones para abordar los riesgos, es decir, la parte de contexto y comprensión, que ya se vio en el taller 2, y por último, en el taller 8, veremos en su momento los objetivos de compliance, los objetivos de cumplimiento y la planificación para lograrlo. Bien, dicho esto, viendo este esquema, bueno, pues vamos a ver cuál sería la estructura de lo que aquí se dice IPAS. En este primer lugar, como os he dicho, vamos a ver realmente cuáles son los elementos de entrada que van a configurar el desarrollo de la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos del buen gobierno corporativo. En este caso, partimos de la base de una terminología concreta que aparece en esta UNE, que son el evento, el riesgo, la oportunidad, la fuente de riesgo, la oportunidad, la probabilidad y el impacto. Dicho esto, y con esta puesta en común, porque se determina de una forma estructurada qué es lo que tratamos de conseguir, pues de alguna manera configuramos el esquema de la gestión de los riesgos que establece esta norma. ¿Y aquí qué tenemos en cuenta? Pues el propósito es la creación y la protección del valor, es decir, queremos mejorar el desempeño y fomentamos la innovación y contribución al logro de los objetivos a través de una gestión de riesgo para que se integre en todas las actividades y funciones que son significativos, y cómo fundamentalmente estos principios que se recogen en un marco de referencia finalmente se gestionan de una forma a través de un proceso que también se establece en este sistema. Básicamente, finalmente, lo que tratamos de obtener es un esquema metodológico basado en esta norma que nos va a permitir identificar, asignar, seleccionar y por supuesto, identificar los riesgos y oportunidades. Dicho esto, se ponen en marcha aquella información que son básicas como para proceder a una identificación que no solamente es una identificación que es de cumplimiento normativo y de cumplimiento de riesgos penales, sino que tiene que ver cómo en cada una de esas actividades y teniendo en cuenta las relaciones que con estos grupos de interés se pueden acometer estos riesgos y estos ilícitos penales. Bien, a partir de ahí establecemos una comparación, cómo realmente se unen los aspectos formales establecidos en el Código Penal con los métodos y las estructuras normativas que son voluntarias, pero que tratamos de poner en marcha como para garantizar eficacia y adecuación a la obligación de cumplimiento que establece el artículo 31 bis 5 del Código Penal en su numeral 1. Y aquí cómo respondemos a la identificación y análisis de evaluación de riesgos penales. Bien, pues dicho esto, establecemos un marco que no solamente tiene una serie de elementos formales que son las que configuran un proceso que finalmente está formado por una serie de elementos
que son las de volver a analizar actividades y grupos de interés, a identificarlo de acuerdo como cómo potencialmente se establece la circular, cómo se evalúan, cómo se establece en el programa de gestión, cómo se hace la evaluación, cómo se incorporan elementos de acciones a través de objetivos, cómo se controlan, cómo se miden y finalmente cuál es el propósito, el proceso que nos va a llevar desde el análisis a la identificación de los riesgos que son penales, pero que responden al nivel al buen gobierno corporativo. Esto sería un poco la expresión de lo que se recoge en este proceso, que sería identificar, evaluar, controlar a través de fichas, a través de planes, a través de programas, que de alguna manera forman parte de lo que las propias organizaciones ya tienen, porque identifican riesgos de otra naturaleza, porque ya gestionan otros sistemas o simplemente porque se extraen de los múltiples documentos que ya incluso de forma gratuita aparecen en Internet para poder estructurar un sistema que lógicamente comienza con la parte de análisis, en donde de alguna manera los órganos de gobierno, los órganos de alta dirección definen la foto de cuál es el momento, de cuál es la situación en donde se encuentra la empresa, como para acometer una situación en donde es capaz de afrontar y de identificar aquellos riesgos que son delictivos y que aparecen de una forma clara y determinada en uno de los diferentes apartados de la Fiscalía General del Estado. Precisamente aparecen 24 tipos delictivos en donde serían los elementos de entrada de esos riesgos penales potenciales que la organización tiene que identificar, como pues tratando de responder a si estos se materializan o no en la organización. Una vez que efectivamente se adoptan los criterios para identificarlo, es cuando realmente hacemos toda la gestión de la evaluación. Ya tenemos solo elementos que van a formar parte de esta gestión, sabemos realmente cómo se va a establecer la sistemática y la metodología de evaluación de los diferentes riesgos, tanto aquellos que proceden de las diferentes actividades a través de una serie de parámetros que básicamente ya he comentado, que son de frecuencia, severidad, impacto, probabilidad, y luego finalmente cómo esto nos van a llevar a establecer una evaluación concreta y práctica que nos van a permitir conocer aquellos riesgos que son importantes pues porque alcanzan un nivel de evaluación concreta y cómo se determinan y concretan a través de un mapa, de un mapa que establecen cuáles son. Comencemos con el proceso de evaluación y aquí los parámetros que se utilizan son parámetros que ya vienen determinados por la propia UNE 66 y 175 y otras metodologías que han sido utilizadas de una forma contrastada por algunas organizaciones y también por algunas organizaciones no solamente empresariales sino técnicas y que nos permiten establecer criterios que responden a probabilidad para establecer por su correspondencia con el impacto cuál sería cómo se medirían los riesgos que serían inherentes. En este caso, la probabilidad la mediríamos estableciendo varios indicadores. El número de áreas, el número de departamentos en donde se pueden materializar estos riesgos, cuáles serían el número de trabajadores que estarían implicados, cuál sería el nivel de frecuencia, con que estos riesgos se pueden materializar y por tanto esto nos permitiría establecer un valor que sería el de la probabilidad, que sería el producto de multiplicar los parámetros A, B y C. A continuación tendríamos concretado cuáles serían esos parámetros y cómo se desglosan a nivel de que forman parte de su producto y nos permitirían conocer una probabilidad global para valorar precisamente el producto, la probabilidad. El riesgo inherente sería el resultado de la probabilidad, que sería el producto de lo visto anteriormente, por el impacto. Y para medir el impacto tendríamos dos parámetros. El impacto reputacional o el impacto sobre la organización
y cómo esta afecta a los diferentes grupos de interés que tiene establecidos como relevantes, o al impacto económico como consecuencia de las sanciones económicas que se pueden producir en el caso de que se materialicen estos elementos. A partir de aquí tendríamos una valoración que nos permitiría situar y establecer un mapa de acuerdo con una serie de grupos de delitos que en este caso hemos destacado una serie de delitos que tienen que ver con la parte de corrupción, con el fin de que luego forme parte de aquellos que tienen en cuenta el plan de medidas de antifraude que establece la Orden 1030-2021 que las empresas tienen que configurar. Finalmente, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues en función de esta evaluación de riesgo vamos a ver un mapa que nos va a permitir medirnos y compararnos pues, con otras empresas que están en el resto del territorio nacional o con otros grupos de empresas que están a nivel geográfico con otro grupo, o bien saber realmente cómo estamos en relación con ANESMA o con el riesgo delictivo, que tiene ANESMA analizado por la agrupación de estos mismos a nivel asociativo. El mapa de riesgo nos va a permitir conocer el riesgo delictivo y cuál es su importancia a nivel de organización y, por tanto, cómo comparamos con aquellos valores que serían máximos, de acuerdo con el valor máximo, y, por supuesto, cómo somos capaces de ir restando ese valor de acuerdo con los programas que a continuación se están estableciendo. Lógicamente, hay una serie de relaciones que establecen la relevancia de estos grupos y una serie de medidas de control para permitir su minimización o control. A continuación, pasamos a un mismo esquema de gestión con los riesgos relevantes o los riesgos residuales. ¿Por qué? Pues porque hay un segundo filtro para establecer los riesgos que no solamente son determinantes para poder responder ante los ilícitos que son de las actividades, sino también aquellos que realmente son importantes, pues porque la organización ha establecido una serie de parámetros que no solamente permiten conocer aquellos riesgos por actividad, sino también aquellos riesgos que lo son porque precisamente tienen un nivel de control que así aconsejan que se establezcan, que son relevantes, pues porque van a permitir su minimización, su reducción y su nivel de control adecuado a la importancia de estos riesgos. En este caso, los niveles de evaluación tienen un mismo esquema y una misma metodología, y por tanto el mapa va a reflejar en este caso cuáles serían los riesgos que serían, por supuesto, importantes, por supuesto a nivel comparativo con otras secciones, con otras empresas de nuestro mismo sector. También nos va a permitir conocer cuál es el nivel de gestión respecto a los grupos de interés que hemos establecido, los impactos que se originan de acuerdo a los niveles de control que se establecen y también a los niveles de puntuación que se tienen marcados. Esto nos va a permitir gestionar de una forma concreta sobre aquellos valores, aquellos sistemas que hemos utilizado y métodos para evaluar el sistema de cumplimiento de buen gobierno corporativo, de forma que a la hora de establecer los elementos que lo definen, pues van a constituir elementos idóneos y elementos clave. Bien, dicho esto, pasamos entonces a configurar lo que sería la parte, serían las diapositivas que, como digo, por cuestiones de tiempo no se pueden concretar de una forma clara, pero vuelvo a pasar para que se sepa qué es lo que se contiene, para dar paso al cómo se configura un plan que es capaz de sostener, reducir o eliminar aquellos riesgos que se consideran relevantes. Aquí el plan pues impulsa el gobierno, estas son acciones concretas del plan que van a servir para impulsar, para evaluar o reducir los riesgos,
para evaluar o reducir también los riesgos, no solamente inherentes y relevantes, sino para implementar nuevos controles, mejorar la cultura, ampliar los canales de comunicación, establecer medidas. Planes que se van a configurar en el taller creo recordar que es el 7 o el 8, y que van a formar parte junto con el taller número 8, que se van a presentar en el mes de septiembre, quiero recordar que era el día 14 de septiembre, y que van a formar parte de la comunicación y de formación de los próximos talleres. Nuevamente pedir disculpas por esta forma un poco llevada por el tratar de comunicar lo máximo acerca de los contenidos de estos elementos, que creo que son clave, que son importantes, porque definen cómo se configura un gobierno, un sistema de gestión de gobierno corporativo, pero que de alguna manera no es posible por el tiempo. Pero que, bueno, he procurado tratar de concretarlo, y que continúo a vuestra disposición como para, si hace falta, mantener con vosotros alguna respuesta ante las consultas que se puedan ir formulando, pues a continuación o posteriormente, pues sigo estando a vuestra disposición. Y dicho esto, muchas gracias, y bueno, y dejo la palabra de nuevo al moderador y coordinador por si hay algunas preguntas que se puedan desarrollar sobre estos talleres. No sé si alguna pregunta, hay alguna pregunta que se quiera hacer sobre el taller 5 y 6. Yo por mi parte soy Alberto del Muso. Por mi parte ninguna. Lo que sí deciros, bueno, agradeceros el tiempo, como es lógico. Y bueno, tenía puesto una reunión a las 11, os dejo, y si hay alguna pregunta, pues luego la veo. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Una cuestión, Miguel Ángel. Dime, Jesús. Vamos a ver, se ha comentado cómo la cultura de la organización debe de compartirse con grupos de interés. ¿Cómo se estructura esta forma de compartir esta cultura? ¿Se debe de firmar un documento cada vez que vayamos a trabajar con un colaborador, con un proveedor? En fin, ¿cómo se establece formalmente este trasvase de cultura entre la organización y los grupos de interés? Para desarrollar realmente el proceso a seguir, con una parte del proceso de desarrollo de cómo se configura el código de buen gobierno corporativo. Aquí las personas que participan son clave. Entonces, uno de los primeros elementos es quien forma parte de ese grupo que va a configurar el código, que finalmente sea el que se comunique al resto de los grupos de interés. Y para empezar, es necesario ese grupo formule quiénes son las partes interesadas, cuáles son los grupos de interés que finalmente este código va a comunicarse. Primero, hay que el alto órgano en este caso, si fuera ANESMA, pues tiene que reunirse para revisar quiénes son los grupos de interés. Una vez que define realmente quiénes son los grupos de interés y cuáles son las necesidades y expectativas de cada uno de ellos, pues configura un grupo de trabajo para desarrollar el grupo en donde participan cada uno de esos grupos de interés. De esa forma, a la hora de desarrollar el código, pues se tiene en cuenta cuáles son las necesidades y expectativas de cada uno de esos grupos, que van a formar parte del código. Una vez que el código se hace, se traslada al grupo de interés para que de alguna manera el grupo de interés concreto se pueda comprometer como base de la cultura organizativa de ANESMA. Por tanto, el proceso es un proceso que está arreglado, pero que se inicia por configurar quién forma parte de ese grupo de interés, quién forma parte de esa configuración del código y, por supuesto, qué dice ese código. Y finalmente, cómo se despliega el código para que de alguna manera los grupos de interés configuren dentro de esa cultura qué es lo que tiene que hacer y cómo se compromete para formar parte de ese grupo de buen gobierno corporativo. Por tanto, respondiendo de forma concreta, lo importante es elegir el proceso de configuración de quién forma parte y qué dice ese código de buen gobierno.
Sí, gracias, Miguel Ángel. Otra cosita, no sé si se ha tocado en algún momento, pero de otros procesos de aplicación del compliance, no sé si se ha establecido cómo debe de establecerse un canal de denuncias, un sistema de información por el cual se pueda denunciar o poner de manifiesto irregularidades a un responsable y cómo esto debe de circular, cómo debe de ser los contactos, quién lo debe de atender, quién lo debe de despachar, etcétera. El tema del canal de denuncia se debe de establecer, es necesario. A ver, precisamente de esto hay que poner de manifiesto un anteproyecto que el Gobierno en el mes de marzo de este año ha publicado a través del Ministerio de Justicia, y es el anteproyecto para la regulación de los canales de información de irregularidades y transposición de una directiva, la directiva 1037 de 2021. A ver, precisamente el foro ha hecho una comunicación técnica que precisamente se va a comunicar a través del blog, en donde se pone de manifiesto la necesidad de que todas las empresas públicas, a partir del 21 de diciembre del año pasado, ya tenían que tener un sistema de canal de comunicación de las irregularidades que se podían tener en todas las empresas públicas. Por tanto, el canal no es que haya que establecerlo, es que todas las empresas públicas tenían que tenerlo en marcha desde diciembre del año pasado. ¿Por qué? Pues porque, con independencia de que este anteproyecto ya está publicado y que será ley dentro de este año, la aplicación directa de la directiva es decir, tenía que haberse puesto en marcha. Por supuesto que es necesario. En el taller 10, que será que tendrá lugar, yo creo que en el mes de octubre, pero que también precisamente se tenía pensado, al hilo precisamente de lo que comenta, la necesidad que tienen las empresas de movilizarse y de implantar un canal de comunicación, pues posiblemente lo adelantemos en lugar de octubre a septiembre, para definir cuáles son las reglas de implantación de los canales y cuáles son las justificaciones normativas que lo exigen. En este caso, la respuesta, Jesús, es que efectivamente existe una directiva comunitaria que precisa la obligación de poner en marcha para todas las empresas públicas, con independencia del número de trabajadores que tengan canales de comunicación para que los grupos de interés puedan informar de las irregularidades, que existe una ley próxima que va a determinar quiénes y cómo y qué tiene que reunir esos canales de información como para que puedan cumplir con este anteproyecto y, por supuesto, con esta ley, y que yo, desde luego, lo que hago es recomiendo y, por supuesto, lo que de alguna forma comento y sugiero a las empresas que no lo tengan, es que pongan en marcha el plan, que aquellas que lo tengan puedan compararse con el anteproyecto o simplemente con esta nota técnica que va a aparecer publicada dentro de pocos días en el blog, para ver realmente qué elementos tienen que formar parte de ese canal que ya tengan para que efectivamente puedan responder a la ley. Y, por supuesto, aquellas que no lo tengan en marcha, pues que aprovechen la oportunidad de esta ley como para que puedan establecerlo, no solamente porque lo exija la ley, sino porque yo creo que es una gran oportunidad para recoger información acerca de aquellas personas internas o externas que quieren participar con nuestras organizaciones, para informarles acerca de incumplimientos, acerca de informaciones que pueden ser ilícitas, pero también aprovechar de otras comunicaciones de grupo de interés que pueden favorecer la mejora del comportamiento y del cumplimiento de cualquier organización, y en concreto de ANEMA. Por tanto, en respuesta a ANEMA debe de poner en marcha su canal de comunicación ya. De acuerdo, pues tenemos tarea por delante. Buenos días a todos. Buenos días, Pilar. Y muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre, por esa
exposición tan amplia. Yo quería preguntarte una cosa, aunque a lo mejor está ya implícito en lo que nos has ido contando, pero si una organización tiene ya un código ético, entiendo que ese sirve de base ya para el código de buen gobierno corporativo. O, ¿cuál es el salto, digamos, que se produce entre el código ético? ¿Qué aspectos, así en líneas generales, qué aspectos son los que no tendríamos contemplados en un código ético y sin embargo debiéramos incorporar en el código de buen gobierno corporativo? A ver, el código ético que ya tengan las empresas fundamentalmente responden a las metodologías que se han utilizado para ponerlo en marcha. Fundamentalmente las empresas que lo tienen en marcha han utilizado metodologías que están en vigor. Para saber realmente si ese código ético está o no utilizado, lo único que hace falta es compararlo con aquella normativa exigible o voluntaria que la empresa tenga que adoptar o que quiera adoptar a partir de la puesta en vigor de ese código. Por ejemplo, si hay un código ético que ya incorpora un canal de cumplimiento de acuerdo con la información de irregularidad o de cumplimiento ético, es decir, que tenga un canal, pues ese código ético en este aspecto concreto tendrá que completar la información que ya tiene acerca de si cumple o no cumple, en este caso la directiva 1037 de 2021 o lo que dispone el anteproyecto de ley de información de irregularidades o de transposición de la directiva. Si lo que se trata es de que el código ético ya tiene principios que tiene que ver con el comportamiento o conductas de gobernanza, si ya lo tiene, bastará con compararse, en este caso, con la ley de transparencia, acceso a la información y de gobernanza que se dispuso en el año 2013 para ver realmente si ese código que ya está cumpliendo a las exigencias de esa disposición o si contiene las disposiciones que establece la normativa de aplicación desde el año 2015 para incorporar principios de exigencia ética como dispone la Ley Básica de Empleo. Por tanto, el hecho de que se dispongan código ético no solamente debe de servir de bases como para que se pueda comparar, de forma que, como dice el Código Penal, los elementos que contribuyen a la configuración de ese modelo puedan responder de una forma adecuada y eficaz. Y una de estas condiciones no solamente que respondan a las actividades, sino a los deberes de cumplimiento normativo, tanto obligatorio como voluntario. Por tanto, en concreto la respuesta es: se puede tener un código, pero para que sea idóneo y eficaz en este momento ha de tenerse actualizado y vivo en cualquier momento. Y por supuesto que alguien que sea el responsable esté pendiente de esa aparición normativa voluntaria o obligatoria que en definitiva vienen apareciendo con el fin de que formen parte de ese documento, que no es un documento formal, sino es un documento de gestión, es un documento vivo. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Disculpadme que me he ausentado unos minutos. Bueno, no sé si hay alguna intervención más a las presentaciones que ha realizado Miguel Ángel. Bueno, yo sí tenía aquí una, Miguel Ángel, apuntada en cuanto estabas hablando en la diapositiva del tema del mapa de probabilidad y la ponderación de los riesgos. A ver, los impactos y esas probabilidades, ¿esto te viene determinado por alguna normativa o eso lo establece la organización con sus características específicas? A ver, efectivamente hay algunas metodologías que son estandarizadas y establecen parámetros que contribuyen al procedimiento, a que el procedimiento de evaluación sea un procedimiento concreto y serio. Los parámetros que se utilizan para determinar
tanto la evaluación inherente como la evaluación relevante son parámetros que lo preestablece la organización basada en ¿qué? Basada en su propia experiencia a la hora de establecer otro sistema de evaluación. Quiero recordar que normalmente casi todas las empresas tienen parámetros que evalúan los riesgos, en este caso los riesgos preventivos, los riesgos de prevención de riesgos laborales. Estos niveles, estos parámetros, pues pueden ser lo mismo para evaluar los riesgos penales. Aquí lo único que diferencian son que a la hora de evaluar riesgos, pues no son de prevención de riesgos laborales. En este caso son riesgos que proceden de la identificación que concreta, en este caso, una circular, que es la circular general de la Fiscalía General del Estado, que son 24 los riesgos que preestablece de forma potencial, además de otros riesgos que establece una directiva que han surgido a partir del año 2016, que es cuando se promulgó esa circular. Por tanto, los parámetros son parámetros que ya preestablece o diferentes metodologías o estándares que la empresa ya lo están utilizando, o bien que hay organizaciones que también que son privadas, que lo utilizan y que de alguna manera, bueno, pues se pueden, parámetros que también se pueden conseguir a nivel de web o a nivel de estructura web, ¿no? Pero lógicamente son parámetros que son pues eso, los que se utilizan: frecuencia, probabilidad, severidad, impacto, reputación, impacto reputacional o impacto económico, y que por tanto no son parámetros que sean nuevos, sino que son parámetros que ya se utilizan. Lo que sí es importante es que la identificación de los riesgos sea identificación de riesgos que son, en este caso, de cumplimiento y que tienen una entrada diferente a la evaluación, por ejemplo, de los riesgos de prevención de riesgos laborales, que sí pueden entrar en esta metodología. Por tanto, es un mismo procedimiento de evaluación que se utiliza para identificar otros riesgos, otro tipo de riesgos. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere hacer alguna intervención más. Bueno, pues si no se anima nadie a intervenir, vamos concluyendo el taller y la sesión de esta mañana. Yo no sé, Jesús, si tú quieres un poco clausurar el taller. Hace mucho que no lo probáis, ¿no? Es que nosotros Pues nada, simplemente, como siempre, agradecer a Miguel Ángel su aportación, su extensa exposición, que nos ayuda a todos, que es algo fundamental para todas las organizaciones y como tal, también a la propia asociación ANESMA. Gracias a todos por vuestra presencia, gracias Miguel Ángel, y si no nos vemos de momento, pues feliz vacaciones a todos los que estéis ya en puerta. Igualmente, gracias a todos por vuestra participación y hasta septiembre. Nos vemos. Nos vemos. Venga. Feliz verano a Un abrazo a todos. todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pero tarda más tiempo. ¿Vale? No. Miguel Ángel, Sí, Pilar. comentamos ahora, si os parece, o nos puedes poner ahí un... ¿Tenéis ahora algo de tiempo, Juanma? Sí, Sí, yo sí. Yo sí. Vale, Sí, pero si queréis salgo y os convoco de nuevo. vale, perfecto. Vale, Muy bien, Perfecto, vale. Adiós a Vale. todos. Muy bien, adiós a todos.